En esta clase vamos a hablar de biotransformaciones y sistemas de detoxificación celular. Específicamente vamos a hablar de algunos mecanismos de detoxificación de xenobióticos. Primero vamos a comenzar definiendo qué es un xenobiótico. Podemos definirlo como un compuesto extraño al cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, fármacos, carcinógenos químicos, pesticidas. Y estos compuestos, una vez incorporados al organismo, van a ser metabolizados en diferentes fases, hasta que finalmente el producto pueda ser biotransformado y excretado. Entonces, el conocimiento del metabolismo de los xenobióticos va a ser esencial para el entendimiento de, por ejemplo, áreas como la farmacología y la terapéutica asociada, la toxicología y el manejo de algunas enfermedades. El término xenobiótico deriva del griego xeno, que significa extraño, y bio, que significa vida, es decir, van a ser compuestos extraños a la vida. Y son entonces, más o menos asociado a lo que venimos hablando, van a ser sustancias químicas que se van a encontrar dentro del organismo, que no se producen naturalmente en este, o no se espera que estén en este de manera natural. Bien, vamos a ir desarrollando este concepto un poco más a lo largo de la clase. Dentro de las características de los xenobióticos podemos decir que tienen diferentes orígenes. Pueden ser compuestos naturales, es decir, producidos naturalmente en el medio ambiente, como pueden ser alimentos vegetales que van a tener sustancias tóxicas, como por ejemplo, acá yo les dejé la imagen de un hongo que podría llegar a ser tóxico. Eso sería un xenobiótico natural, por ejemplo. Y compuestos sintéticos como ser fármacos, todos los fármacos son xenobióticos. Aditivos de alimentos, contaminantes ambientales, como ser por ejemplo plaguicidas, otros compuestos tóxicos derivados de la industria, por ejemplo, que ingresan al organismo, podrían llegar a ser xenobióticos sintéticos. Los xenobióticos además se van a caracterizar porque este tipo de compuestos no son utilizados como nutrientes. No se van a incorporar a las rutas del metabolismo intermedio, en consecuencia no van a ser degradados a través de estas vías metabólicas y por esto justamente no tienen ningún valor nutricional en líneas generales, ¿no? Son potencialmente tóxicos, claramente es un compuesto exógeno, así que alguna potencial toxicidad puede tener. Algunos van a ser más tóxicos, otros menos, y algunos pueden llegar incluso a ser inertes. Pero potencialmente todos podrían llegar a ser tóxicos. La naturaleza de estos compuestos es realmente lipofílica, y esto es importante para que estos compuestos que no son específicos del organismo, no son propios de nuestro organismo, puedan atravesar con una cierta facilidad membranas biológicas y acceder al interior de las células o poder unirse a otras estructuras lipofílicas. Muchos xenobióticos que son altamente lipofílicos, algunos van a ser más lipofílicos, otros menos, pero los que son altamente lipofílicos hay que tener en cuenta que se van a poder acumular en tejido adiposo, y eso es una importante característica de estos compuestos. Y esta característica lipofílica que tiene se la deben a ciertas estructuras químicas que suelen ser recurrentes de los xenobióticos. Si bien las estructuras químicas en sí de estos compuestos químicos pueden ser altamente variables, o sea, imagínense que vamos desde fármacos hasta plaguicidas, hasta compuestos alimenticios, o sea que químicamente van a ser muy variables, pero muchos de ellos contienen cadenas alifáticas, anillos aromáticos, halógenos, que le van a dar esta característica lipofilicidad que tienen. Entonces, hablando de los xenobióticos, también tenemos que tener en cuenta sus vías de ingreso, que van a estar muy relacionadas a las características que tenga el xenobiótico en sí, en su composición química. Puede tener una vía de ingreso respiratoria, por ejemplo, esto es muy común en los plaguicidas o pesticidas al aerosolizarse, puede ser oral, al ingerirlos, vía cutánea, aquellos que puedan atravesar la piel. Y una vez que ingresan al organismo, estos compuestos van a tener que biotransformarse. La biotransformación podemos definir que es un conjunto de reacciones que tienen como objetivo modificar la estructura química de determinados compuestos para aumentar la polaridad de los mismos
y su capacidad de solubilizarse en agua para poder ser excretados. Hay que tener en cuenta que la biotransformación no es un proceso exclusivo de los xenobióticos, sino que ocurre tanto en metabolitos endógenos como exógenos. Por ejemplo, dentro de los elementos endógenos, dentro de los compuestos endógenos que se biotransforman, tenemos por ejemplo la bilirrubina, que para ser eliminada sufre todo un proceso de biotransformación y es muy similar a lo que ocurre con los xenobióticos. Entonces, las biotransformaciones no son exclusivas de los xenobióticos, pueden ocurrir en compuestos endógenos como exógenos. Realmente cuando hablamos de la biotransformación de xenobióticos, lo definimos o lo asociamos la mayoría de las veces a un proceso de detoxificación, pero a veces los metabolitos o compuestos químicos xenobióticos que de por sí no son tan tóxicos o que son inertes o inocuos, por el proceso de biotransformación pueden transformarse en un compuesto tóxico. O en un compuesto activo. Esto puede ser en algunos casos deseable, como en el caso de algunos fármacos que pasan de profármacos a fármacos activos por los procesos de biotransformación, o indeseable, por ejemplo, en el caso de algunos carcinógenos que son más inocuos antes de ser biotransformados y durante el proceso de biotransformación en algunas etapas se vuelven mucho más potente su efecto carcinógeno o mutagénico. Luego de ser biotransformados, los compuestos van a pasar a una última etapa o etapa 3, que es la etapa de excreción. Entonces tenemos la biotransformación, que se divide en reacciones de fase 1 y 2, y la excreción, que va a ser la etapa 3. Vamos a hablar de esto con más detalle en las siguientes diapositivas. Entonces teníamos que los mecanismos de detoxificación de xenobióticos eran biotransformaciones. Teníamos las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. En las reacciones de fase 1 se van a caracterizar principalmente por la formación de nuevos grupos funcionales polares para ir aumentando la polaridad del xenobiótico. Van a ser reacciones, por ejemplo, de reducción, oxidación, hidroxilación, hidrólisis, que las vamos a ver un poco en más detalle en la siguiente diapositiva. Y una vez que ocurre la reacción de fase 1, vamos a obtener lo que se denomina el metabolito primario, que va a ingresar a las reacciones de fase 2, donde va a ocurrir una conjugación con moléculas polares endógenas, como por ejemplo va a ser una sulfatación, metilación, glucuronidación, que también lo vamos a ver después en más profundidad, para obtener el metabolito secundario, que va a ser el metabolito adecuado para ser excretado. Como ven, a lo largo de que van ocurriendo las reacciones sucesivas, va aumentando la polaridad. Esto no siempre ocurre de esta manera totalmente lineal. A veces hay biotransformaciones que son más complejas, donde a veces el metabolito primario se excreta de esa manera, sin pasar por la reacción de fase 2, o algunos xenobióticos de que directamente ingresan a las reacciones de fase 2 y se eliminan sin pasar por la fase 1, pero eso es característico de cada compuesto químico. En líneas generales, lo que va a ocurrir es esto que estamos hablando, que estamos mostrando en esta diapositiva. Dentro de las reacciones de fase 1 vamos a tener reacciones de oxidorreducción, que van a ser en general las más importantes. Vamos a tener reacciones catalizadas por todas las reacciones de fase 1 y de fase 2 ocurren gracias a que son catalizadas por enzimas. Dentro de las de oxidorreducción vamos a tener a las deshidrogenasas, que lo que van a hacer es sustraer o adicionar átomos de hidrógeno utilizando coenzimas o cofactores que van a actuar como aceptores o dadores de electrones y protones. Son importantes, por ejemplo, en la detoxificación de alcoholes como el metanol y el etanol. Si se acuerdan, por ejemplo, tenemos la enzima etanol deshidrogenasa, que es una enzima muy importante en la detoxificación de este compuesto. Tenemos oxidasas, que lo que van a hacer es transferir el hidrógeno de un sustrato al oxígeno, dando lugar a agua o peróxido de hidrógeno. Y esto hay que diferenciarla de las oxigenasas, que lo que hacen es incorporar átomos de oxígeno a partir de oxígeno molecular, ¿bien? Que es diferente a lo que hacían las oxidasas. Estas van a ser las enzimas más importantes de fase 1 y les diría que prácticamente son las más importantes en cuanto a nivel de biotransformaciones en el organismo.
hay un grupo muy grande de oxigenasas que se denominan monooxigenasas o oxidasas de función mixta. Las oxigenasas pueden ser monooxigenasas o bioxigenasas. Generalmente las monooxigenasas lo que son hidroxilasas, o sea, lo que adhieren es un grupo oxidrilo. Y ya vamos a ver por qué pueden recibir estos nombres de oxidasa de función mixta y se van a agrupar dentro de un grupo de enzimas que se denominan citocromo P450, que lo vamos a ver también. Podemos tener también reductasas dentro de las reacciones de oxidorreducción que están principalmente involucradas en la detoxificación de nitratos y halógenos. Pueden haber reacciones de hidrólisis catalizadas por ejemplo por hidrolasas, que son las enzimas que rompían los enlaces por adición de moléculas de agua, y esterasas, participantes de la detoxificación de ésteres y aminas, y otras enzimas hidroxilasas diferentes a las monooxigenasas, que catalizan también reacciones de hidroxilación, epoxidasas, etc., pero estas participan en mucha menor medida. Recuerden que las reacciones de oxidorreducción son aquellas reacciones que ocurren con transferencia de electrones o protones. Son reacciones de tipo redox. Y vamos a hablar entonces de este grupo tan importante de enzimas monooxigenasas denominadas citocromo P450, que son las estrellas dentro de la detoxificación en la fase 1. Son una familia de hemoenzimas, es decir, contienen un grupo hemo en su estructura, conocidas como monooxigenasas o citocromo P450 o oxidasa de función mixta. Son un grupo de enzimas bastante grande, hay al menos 57 genes dentro del genoma humano descriptos. Y como les había dicho, son la principal reacción involucrada en el metabolismo de fase 1. En esta reacción, el xenobiótico, junto con el oxígeno y el NAT-fosfato reducido, más un protón, van a dar lugar o van a obtener como resultado por acción de esta enzima a un xenobiótico hidroxilado, o sea, se le agrega un grupo hidroxilo. Vean cómo esto va a aumentar la polaridad, que es el principal objetivo de las reacciones de fase 1. Va a dar lugar a una molécula de agua y a una molécula de NAT-fosfato oxidado. Los citocromos P450 tienen principalmente dos ubicaciones. Uno es en el sistema P450 microsomal, es decir, que en el retículo endoplasmático liso. La fracción microsomal se define como una fracción que se obtiene por medio de fraccionamiento celular, donde se la aísla y se correlaciona que esa fracción microsomal obtenida a partir de la lisis celular corresponde a fragmentos del retículo endoplasmático liso. Por eso se denomina fracción microsomal, pero está en el retículo. Este sistema P450 microsomal está potencialmente en todas las células del organismo, pero principalmente y en muy alta cantidad en el hígado. Recuerden que el hígado es el principal órgano de biotransformación y de detoxificación que tenemos. También están en bastante cantidad en el intestino. Y después tenemos un sistema P450 mitocondrial, que no se encuentra en todos los tejidos, sino que está principalmente en tejidos esteroidogénicos, ubicado en la mitocondria. Este sistema está ubicado en la membrana mitocondrial, como su nombre lo indica, y en tejidos esteroidogénicos como por ejemplo la corteza suprarrenal, los testículos, ovarios, la placenta. Para que ustedes dimensionen la importancia de este grupo de enzimas, metabolizan más del 50% de todos los fármacos que se encuentran a disposición. Metabolizan las hormonas, son esteroides, son parte del proceso de biosíntesis de estas hormonas, y además de la conversión de vitamina D en calcitriol. O sea que vean ustedes lo fundamental que es este sistema enzimático. Esto para que comparemos simplemente el sistema P450 microsomal y mitocondrial. El sistema microsomal, que es el que está en el retículo endoplásmico. En este sistema, la citocromo P450 está adosada a una enzima que se denomina citocromo P450 reductasa, que contiene FAT y FMN. Entonces los electrones pasan del NAT al FAT, del FAT al FMN y de ahí al citocromo P450, en el cual se utilizan para reducir el hierro presente en el grupo hemo.
Este sistema del retículo endoplásmico también en algunos casos está acompañado o recibe electrones de un citocromo B5. A diferencia del sistema mitocondrial, en el cual está también está el NAT, que va a dar los electrones, pero en este caso lo va a hacer a una enzima que se denomina adrenoxina reductasa. Piensen que el mitocondrial estaba muy relacionada a la glándula suprarrenal o adrenal, entonces adrenoxina reductasa va a ser esta enzima. Bien, entonces la adrenoxina reductasa va a recibir los electrones del NAT fosfato reducido en un FAT que lo va a transmitir a la adrenoxina, que es una proteína hierro sulfurada, y que lo que va a hacer es transmitir estos electrones en última instancia al citocromo P450 mitocondrial. Acá abajo tenemos un cuadro comparando ambos sistemas. El sistema microsomal estaba en el hígado y en el intestino principalmente, pero podría encontrarse en la mayoría de las células. El sistema P450 mitocondrial, principalmente en órganos esteroidogénicos, ya habíamos dicho, glándula suprarrenal, ovario, testículo, placenta. El sistema microsomal tiene baja especificidad de sustrato. Recuerden que la principal función de este sistema es la detoxificación de fármacos, por lo tanto es lógico que pueda tener un rango de sustratos amplio para poder reconocer diferentes fármacos, mientras que el sistema P450 mitocondrial va a tener una especificidad de sustrato más variable y en algunos casos va a ser muy específica. Esto sobre todo cuando este sistema está participando en la biotransformación de hormonas. Además habíamos dicho que el sistema microsomal está acoplado a citocromo P450 reductasa y eventualmente citocromo B5, mientras que el mitocondrial está acoplado a la adrenoxina reductasa y a la adrenoxina. Y por último, que el sistema microsomal está involucrado en el metabolismo de xenobióticos, mientras que el mitocondrial al metabolismo de esteroides, como por ejemplo podría ser. Esto es más o menos lo mismo que ya veníamos hablando del sistema P450 presente en la mitocondria, donde el NAT pasa a la adenosina reductasa y de ahí a la adenosina, que es una proteína hierro sulfurada, y de ahí al citocromo P450 para llegar al último aceptor de estos electrones, que es el oxígeno, dando lugar a la hidroxilación del sustrato y a la formación de una molécula de agua. Algo similar ocurre en la P450 de la fracción microsomal, solo que acá se modifica algunas de las proteínas intermedias. Acá el NAT fosfato reducido entraba directamente a la citocromo P400 reductasa, que acá no está graficado, pero recuerden ustedes que acá participaba también, además del FAT, el FMN, y luego se transferían los electrones al citocromo P450 y por último al oxígeno nuevamente para producir la hidroxilación del sustrato y la producción de una molécula de agua. Bien, y justamente por esto es que lo denominamos oxidasas de función mixta, porque en este caso la molécula de oxígeno va a dar lugar a la hidroxilación del sustrato como a la formación de moléculas de agua. Bien. Vamos un poquito de la nomenclatura porque las van a ver escritas seguramente a lo largo de la bibliografía. La clasificación de este gran grupo de enzimas se realiza a partir de la secuencia de aminoácidos. Lo que se hace es poner primero una sigla que es en CYP, que es CYP, que corresponde a citocromo. Luego un número que va a corresponder a la familia de la enzima, luego una letra que va a corresponder a la subfamilia y por último otro número que corresponde al gen individual. De esa manera tenemos acá la CYP3A4. Bien, y acá les dejo esto simplemente para ejemplificarle cuáles son todas las familias o las familias más importantes de citocromos P450 en tejidos humanos. Para que ustedes vean acá, dependiendo de la familia de la que estamos hablando, algunas tienen funciones relacionadas al metabolismo de fármacos, otra, por ejemplo, como la CYP21, está en la biosíntesis de esteroide. Vamos a ver que hay una enzima que se llama CYP21A2,
que está muy familiarizada con la biosíntesis de esteroide y cuando está en deficiencia de manera congénita lleva a una patología que se denomina la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una urgencia dentro de endocrinología. Bueno, otras consideraciones que tenemos que tener en cuanto a este sistema de enzimas es que, por ejemplo, algunas de ellas pueden ser inducibles. Esto puede resultar, por ejemplo, en interacciones farmacológicas. La inducción es casi siempre comprende un aumento de la transcripción del ARN mensajero, aunque en algunos casos la inducción puede llevarse por medio de la estabilización del mensajero o de la proteína, o incluso puede ser un aumento de la traducción. Un ejemplo de inducción en el cual puede haber una interacción farmacológica es en el caso, por ejemplo, de la warfarina, que es un anticoagulante y es metabolizado por una enzima que se denomina CYP2C9, que es inducida por otro fármaco que es el fenobarbital. En ese caso, en los pacientes que estén tomando fenobarbital, la dosis de warfarina que va a tener que ser aplicada va a ser mayor, porque la enzima que degrada la warfarina va a estar inducida. Entonces se va a degradar mucho más rápidamente y necesito dosis más altas para alcanzar el efecto. Otra consideración que tenemos que hacer es que tener en cuenta es que algunas, en vez de ser inducidas, pueden ser inhibidas por compuestos, por diversos compuestos, por productos metabólicos, y que puede ser también otra causa de interacción farmacológica. Por ejemplo, un ejemplo de esto es en el caso de la toronja o pomelo, como le decimos en Argentina, que contiene una serie de compuestos que se denominan furanocumarinas, que inhiben el citocromo P450. Esto va a interferir en el metabolismo de algunos fármacos, por ejemplo, estatinas, omeprazol, entre otros. También tenemos que tener en cuenta la presencia de polimorfismos genéticos. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la secuencia genética que tenga el citocromo P450, algunos van a tener una mayor acción enzimática y otros pueden tener una menor acción enzimática, o se van a expresar en mayor cantidad o en menor cantidad. Un polimorfismo relativamente interesante es de la enzima CYP2A6, que está involucrada en el metabolismo de la nicotina a un compuesto que se denomina conitina. Se identificaron distintos alelos relacionados a esta enzima CYP relacionada al metabolismo de la nicotina, de los cuales 2 son nulos o que no tienen actividad. Y se ha reportado que los individuos que tienen estos alelos nulos tienen un metabolismo alterado de la nicotina y que se cree, o lo que se está estudiando, es que parecen estar protegidos de hacerse fumadores dependientes al tabaco. Esto es porque al tener estos alelos nulos de la CYP2A6, no metabolizan la nicotina y la nicotina se mantiene en mayor concentración a nivel del sistema nervioso central, haciendo que estas personas tengan que fumar mucho menos cantidad. Otra consideración que tenemos que tener es que recuerden que la mayor expresión de estas enzimas en cuanto a la metabolización de xenobióticos es a nivel hepático. Por lo tanto, enfermedades que me alteren el metabolismo del hígado probablemente me van a alterar el metabolismo de los xenobióticos. Por ejemplo, en el caso de una cirrosis va a estar muy comprometido el metabolismo de fármacos. También algo que se espera o se cree para el futuro es que pudiendo hacer un perfil de citocromo P450 de los pacientes, podamos individualizar la farmacoterapia, porque podríamos saber qué fármacos se van a degradar con más facilidad y cuáles no. Y por último vamos a hablar de las reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación de compuestos con moléculas endógenas para favorecer la eliminación y aumentar la solubilidad. Pueden actuar directamente sobre el xenobiótico o sobre el metabolito originado a partir de la fase 1 por cualquiera de todas estas reacciones que venimos hablando anteriormente. Vamos a profundizar ahora en las reacciones de fase 2. Tenemos a la glucuronidación, que consiste en la adición de UDP ácido glucurónico. Este ácido glucurónico se puede unir al oxígeno, al nitrógeno o a grupos de azufre. Es catalizada por las enzimas
glucuronosil transferasas, que pueden estar tanto a nivel del retículo endoplásmico liso o del citosol. Y esta va a ser la reacción más frecuente y la más importante dentro de las reacciones de fase 2. Después tenemos en segundo lugar la sulfatación, en el cual el donante de sulfato es la adenosina fosfato fosfosulfato. Es catalizada por enzimas sulfotransferasas o sulfoniltransferasas y actúa principalmente sobre grupos alcoholes, arilamidas y fenoles. Después tenemos la conjugación con glutatión, que es un tripéptido denominado glutatión. Es importante en el metabolismo de aquellos compuestos que son mayormente electrófilos y está catalizada por la enzima glutatión S-transferasa. Después tenemos a la acetilación, que es, como su nombre lo indica, la adición de un grupo acetilo, utilizando como dador de grupo acetilo a la acetil-CoA y es catalizada por enzimas acetiltransferasas. Y en último lugar, dentro de las más importantes de fase 2, tenemos a la metilación, que es catalizada por enzimas metiltransferasas, que emplea a la S-adenosilmetionina como donante de grupo metilo. Existen otras reacciones más de fase 2, pero se realizan en mucha menor medida. Y por último tenemos el ejemplo del paracetamol. Esto era simplemente para que ustedes vean cómo ocurren en un ejemplo puntual estos mecanismos de biotransformación. Acá tenemos al paracetamol, que puede pasar directamente a reacciones de fase 2, llevándose a cabo una sulfonación o una glucuronidación para ser eliminado, o puede incluso en algunos casos ser eliminado sin modificarse. Por otro lado, puede ir, en vez de directamente a reacciones de fase 2, a llevar a cabo reacciones de fase 1 en la citocromo P450, y a partir de el derivado obtenido a partir de la P450 puede ahí sufrir una reacción de fase 2, por ejemplo por adición de glutatión, que también puede ser nuevamente modificado para poder ser eliminado. Esto simplemente para que ustedes vean que a veces el metabolismo, la biotransformación de los compuestos endógenos o xenobióticos puede variar. Bien, no siempre se realiza primero fase 1 y después fase 2. Y bueno, eso es todo el contenido de esta clase. Cualquier duda pueden consultar en el foro presente en el aula.